Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. 2 y 8 minutos, noche de conspiración. Repetimos el mensaje anterior con el que empezábamos el programa. El próximo día 19 estaba convocado el programa en plena calle en Madrid. Imposible por las peticiones, imposible por la seguridad, cuestión de seguridad y cuestiones, digámoslo así, oficiales de organización. La SER pospone el evento. Daremos información bien cumplida gracias a las miles de peticiones recibidas, porque demuestran que la salud del programa, tanto en las personas, vamos a decirlo, físicas que escuchan ahora mismo con un receptor, como en internet, que es increíble lo que está pasando, es la mejor que hemos tenido. Muchísimas gracias a todos. Líneas abiertas. Escuchábamos no a Buzz Aldrin, que he hecho yo un pequeño cambio, era nuestro amigo Miguel Gilarte, presidente de la Asociación Astronómica Española, hablándonos de ese monolito de Phobos, satélite de Marte. Phobos y Deimos, menudos nombres. Terror y miedo. Terror y miedo. Y hablaban de Jonathan Swift, ¿verdad? Que ya... Sí, efectivamente, en los viajes de Gulliver, Jonathan Swift hace una predicción exacta sobre la presencia de estas dos lunas, que son dos lunas irregulares que orbitan el planeta Marte y que son únicas en todo el sistema solar, porque parecen, y de hecho se sigue manteniendo un poco esa expectación, parecen artificiales por su comportamiento. En concreto, Phobos completa su órbita alrededor de Marte en 7 horas. En fin, casi lo que haría un satélite artificial, pero estamos hablando de algo del tamaño de la estrella de la muerte de la Guerra de las Galaxias, para hacernos una idea, ¿no? Hizo Aldrin ya declaraciones, Edgar Mitchell ni os cuento, astronautas, Gordon Cooper, pero Aldrin habló de un objeto volante no identificado, provocó un gran eco en Internet, sobre todo en Internet, y ahora habla de este monolito. Pero estas son las declaraciones concretas que recupera nuestro compañero Carlos Largo. A ver qué opináis. Es el astronauta Aldrin. Y dice que sí, pero que él no lo cree, pero lo cuenta con un detalle increíble. En fin, yo no sé qué pensar, lo escuchamos. What does this look like to you? ¿Qué es esto para ti? Es una roca grande, muy grande y alta. Podría ser una construcción primitiva que fue desarrollada por criaturas que practicaron en Phobos. Y que luego aterrizaron en Egipto y construyeron las pirámides. Yo no lo creo, pero hay gente que opina eso. 2 y 10 minutos. Se incorpora, recién llegado a sus investigaciones en esa casa encima del cementerio. Menudo impacto la semana pasada. Juan G. Vallejo, buenas noches. Buenas noches, sí que... Se incorpora a la tertulia y hoy inauguramos nueva sección con él. Trozos de historia, lo vais a entender. Carmen, líneas de contacto rápidamente para esta segunda hora y el premio. Las líneas de contacto las volvemos a repetir. Parece que a la gente le interesa mucho esto de la exopolítica, o tenemos muchos espectadores, oyentes... Es que el tema está ahí, está al cabo de la calle. En la conspiración. Vamos a repetir las vías de contacto. 7640, palabra clave Milenio, espacio vuestro mensaje, si nos escribís a través del móvil, milenio3 con número @cadenaser.com, y también a través de la página web de la cadena Ser, cadenaser.com, nos podéis dejar vuestro mensaje, que segundo a segundo lo podéis ver en la pantalla. Sorteamos 3 DVDs del Diario de los Muertos. Nos preguntaban, ¿el director es George Romero? Pues sí, es George Romero. Ahí lo tenéis, el Diario de los Muertos, gracias a Vértice Cine. 3 ejemplares, 3 ediciones limitadas, con Fermín Agustí, Carlos Largo y el maestro Jerey Martínez, con esta música muy de conspiración. Nixon, ni más ni menos. Opiniones, Frank, Santi, el señor Aldrin, que, en fin, tiene una vida complicada. Ha sido un libro muy bonito, se llama Lunáticos. Sé que además es una editorial joven. Le haremos un buen favor mencionando el libro porque lo merecen. Es un libro de un inglés que ha entrevistado a los 9 hombres que vieron la luna desde la Tierra. Que todavía viven. Claro, fueron hubo 12 como 12 apóstoles, dicen, ¿no? Exactamente. Todos cambiaron su mente radicalmente. Pero hasta este punto, ¿esto qué significa? Que Aldrin, que sí, que no... Es raro que un astronauta, aunque sea para decir, bueno, yo no lo creo, cuente todo eso. Los de Phobos luego fueron a Egipto. ¿Entran ya ellos también en el juego de la conspiración de dime y no me toques? Pues dime y no me toques. Bueno, sí, porque toca él, Aldrin, ¿no? En el caso de Aldrin, efectivamente, no olvidemos que Aldrin fue el que le rompió los morros al documentalista Bart Sibrel cuando le sugirió... Uno de tus amigos, Bart Sibrel. Sí, algún día le dedicaremos sección. Cuando le preguntó sobre si realmente había estado o no en la Luna, y entonces él se lo tomó fatal y le propinó un sonoro puñetazo que cualquiera puede ver en YouTube o en cualquier sitio, ¿no? Pues la verdad es que es sorprendente precisamente porque Aldrin
Aldrin había sido de los más formalitos, es decir, otros compañeros habían sido más explícitos o al menos más extravagantes en sus apreciaciones sobre la posibilidad de existencia de vida extraterrestre, ¿no? Y hasta ahora Aldrin había estado más en un segundo plano en ese sentido, y ahora también se ha descolgado con esto, con lo cual no sé qué comentar. Es casual, Frank, que en el último año, eso es curioso, muchos países hayan desclasificado información OVNI y muchos astronautas hayan hablado. Bueno, no es casual. Yo estuve hace muchos años en el Ateneo en una charla que daba el gran maestro de la Logia de España, y el señor Salat, y una de las cosas que dijo es que todos los astronautas eran masones. Entonces, bueno, yo con esto lo que quiero decir es que todas estas declaraciones de los astronautas tenemos que pensar también que hay quien niega no tanto que se haya llegado a la Luna, sino que se ha llegado de una manera distinta, y lo que se nos está vendiendo es una versión rodada por Stanley Kubrick. Yo he leído sobre ese tema y me parece curiosa la idea. Monolito en Phobos y Deimos. Los soviéticos ya pensaban que Phobos y Deimos, por sus propias peculiaridades orbitales, eran artefactos artificiales, no eran realmente planetoides. Los soviéticos. Y el monolito, según los que creen en la teoría de la conspiración y creen que fue rodado por Stanley Kubrick, lo que se llamó Viaje a la Luna y Llegada a la Luna del hombre, el monolito Kubrick revela en algún momento en alguna de sus películas, según cuenta este conspirólogo, que es un sistema simplemente de pantalla, es decir, es un sistema por el cual tú ruedas en un estudio, pones al fondo una pantalla y en esa pantalla proyectas otra cosa y se crea la ilusión de que tú estás en un lugar mucho más lejano, es decir, es simplemente una técnica de manipulación de las imágenes. Quiero que nos quedemos con este tema. Yo creo que siempre que estamos hablando de hechos no nos podemos alejar de la idea de que los seres humanos no vivimos en un mundo de hechos científicos, vivimos en un mundo de acontecimientos que tienen contenidos emocionales y propuestas simbólicas que hacernos, que tienen que ver con nuestra imaginación como individuos y como especie y como miembros de una cultura. Siempre estar hablando de hechos lo único que abre la puerta es a una gran anarquía en la interpretación de estos hechos. Inmediatamente aparecen las voces autorizadas. Aldrin dice, que además hemos oído dice y no dice. Con lo cual queda aún más dicho, queda depositado, porque es una autoridad. Bueno, pero yo creo que aquí está ocurriendo un fenómeno que es muy interesante, y es el siguiente. Hoy por hoy, todos los ciudadanos del mundo, gracias al acceso a los medios de comunicación, especialmente a Internet, se han convertido en periodistas. Periodistas sin título, periodistas sin formación, periodistas que no han sido instruidos en una de las máximas de este oficio difícil, que es el de acudir siempre a las fuentes. ¿Qué ocurre con Kubrick, por ejemplo? Lo que ha ocurrido con Kubrick es que el origen de ese rumor de que Kubrick fue el que filmó lo de la Luna es un documental francés que era una broma que emitió Televisión Española, por cierto. Magnífico documental. Sí, magnífico documental, el pasado 20 de julio, coincidiendo con el 40 aniversario de la llegada del hombre a la Luna, donde aparecen muchas personalidades apostando por esa idea de Kubrick, y al final del documental se explica que es una broma y que todos han participado en una broma. Lo que ocurre es que la gente no ve los documentales hasta el final. Y entonces se ha creado esa corriente de rumor que ahora es imparable, paradójicamente. Error por ese ciudadano medio que no acude a la fuente de información. ¿Qué ocurre con Aldrin? Exactamente lo mismo. Hay que acudir a la fuente de Aldrin cuando escuchamos el documento completo. Y él dice, bueno, pero yo en esto no creo. Claro, imagínate, pues Javi, perdóname, pero sí. Cuando tú y yo estábamos esta noche sacando documentos, ha habido gente que es que ha cortado el yo no lo creo. Ha puesto dos declaraciones y ha cortado el yo no lo creo. Con lo cual se crea el fenómeno. ¿Qué pasa con Buzz Aldrin, segundo hombre que puso el pie en la Luna, 20 de julio de 1969? Pues que es un ciudadano como ustedes que están escuchándonos ahora y como nosotros, que leen estas cosas en Internet o en libros o ven películas o documentales y tienen su opinión, se enteran del chascarrillo y lo comentan sin darse cuenta de que están rebotando una información que después se puede convertir en desinformación. Yo creo que hay que ser muy prudentes con esto, y lo que hay que hacer es instruir a ese ciudadano medio para acudir a las fuentes, que ahora hay posibilidades de hacerlo, y que se formen una opinión realmente fidedigna y seria, ¿no? Yo pienso que estamos hablando de dos cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, lo que es de la exopolítica, que prefiero no opinar, luego si queréis me lo preguntáis, y otra cosa es el tema de lo del que efectivamente, que
Los norteamericanos llegaron y pisaron la Luna, de lo cual no me cabe ninguna duda. Ahora, que las imágenes que hemos visto, a todos, son falsas. Yo no he hablado nunca con Stanley Kubrick, que ya falleció, pero sí entrevisté a la mujer de un señor que se llamaba Alan Davis, que estaba en la isla Antigua, que era ingeniero jefe en telecomunicaciones de la NASA, y que pues ahí tuvo una serie de declaraciones y de hechos y de personas que hablaron con él, y yo lo tengo filmado y grabado en vídeo, donde él comenta que las imágenes que se emiten al mundo no son las reales, y él en la isla Antigua dice que ve... Rebobina, hablaste con la mujer de un ingeniero, es decir, no hablaste con la fuente. No, perdona, la fuente la tengo filmada en vídeo, cuando quieras te lo paso. Sí, Alan Davis, ya, claro. Efectivamente, Alan Davis le cuenta... Pero es un señor, es un individuo, es decir, no es la fuente es la NASA. En cualquier caso... Bueno, pero la NASA o el gobierno español pueden mentir. Pero, hombre, o los gobiernos pueden mentir. Y ese señor que tienes grabado tú también. Claro. Sí, perfecto. Con lo cual no hacemos nada de nada. Hombre. El periodismo es un desastre, no sé para qué nos pagan. Entonces, lo que hacemos es intentar dar un poco de luz a esto y dar cada uno nuestra opinión, efectivamente. Vamos con un tema mucho más punzante, porque hemos cumplido un aniversario. Me gustaría vuestra opinión, porque sigue impresionando, ¿verdad? 500 horas sobre el 11S que se han publicado. Parece mentira que haya tanto material de diferentes... algunos vídeos que han salido ahora a la luz. Impresionantes, claro. Ayer 500 horas. O más impresionante la noticia que saltaba este verano de todas las cintas de la misión Apolo 11 que fueron borradas por razones de economía. Porque tenían que la mente, claro, que las borraron. Exacto. Al final las borraron. El sonido inolvidable, ¿no? Y todavía vais a ver la experiencia. Si escuchamos el documento de cómo se vivía en la SER, yo creo que todavía nos sobrecoge este gran acto que inicia la era del caos, como decía Frank Rubio. Por algo quizá en tu libro, Frank, Protocolos para un Apocalipsis, aparecen las Torres Gemelas. Querrá decir algo. Se inicia una nueva era. Han pasado 8 años y creo que hasta en radio, en imagen es insuperable, evidentemente, pero en radio nos deja con un eco muy especial. Recordamos, 8 años atrás, rebobinemos. Son las 3 de la tarde, menos 5 minutos. Estamos pendientes siempre de la última hora y en este momento estamos viendo unas imágenes espectaculares por televisión. Parece que algo ha ocurrido en Nueva York, en el World Trade Center, en las Torres Gemelas. Un avión podría haberse estrellado, ¿Ernesto Estevez? Sí, en un principio parece que ha sido un avión pequeño, pero el hecho es que en estos momentos se ven las 2 Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York con fuego y con muchísimo humo. No se sabe todavía si ha habido víctimas, pero lo más probable es que se haya producido en estos momentos. Es madrugada, está empezando a amanecer en Nueva York. Es lo único que podemos decir. Es un accidente que se ha producido de un avión contra una de las Torres Gemelas de Nueva York. Sí, en este momento lo sé. Yo creo que los compañeros de la SER no sabían que en ese momento empezaba el siglo XXI y seguramente otra era en la que ya estamos inmersos. Frank, Santi, Javier también, que habéis investigado este tema a fondo, ¿qué quedó de todas aquellas conspiraciones? ¿Se ha llegado a decir tanto del 11S? ¿Qué quedó? ¿Qué ha quedado realmente de misterio aquí? Pues ha quedado un pozo en la opinión pública y en el imaginario colectivo, del que estoy seguro de que nos va a hablar ahora Frank y que no me voy a extender por dejarle su parte. Han quedado muchas teorías, a cual más descabellada, y han quedado muchas dudas. Yo creo que de todo lo que se ha expuesto y de todo lo que se ha dicho, yo me quedaría con los 2 elementos de prueba que hay. Uno de ellos es, mal que nos pese, el informe oficial sobre el 11S, que aporta una serie de datos importantes y que despeja una serie de dudas también importantes, y otra es el trabajo de un colectivo que me parece lo más salvable de todo lo que se está haciendo sobre la conspiración del 11S. Es un colectivo norteamericano de arquitectos e ingenieros por la verdad del 11S, así se denominan, que han hecho aparte de tener una documentación absolutamente impecable, de hacer una gira de conferencias por todo el mundo de forma absolutamente desinteresada para exponer lo que, con sus conocimientos como arquitectos e ingenieros, es decir, lo que decíamos antes, con pruebas, es decir, con datos contrastables, discutibles, pero tangibles. Y que estuvieron en España y nadie les prestó atención, ninguno de los grandes medios de comunicación. Muy triste aquello. Pues sí que abren camino a otra serie de dudas que ahora precisamente
pues los responsables tendrían que despejar, porque... Pero para ti, que tú has escrito sobre esto, ¿la gran duda que se te queda con el 11S o ya se te han pasado y crees la verdad oficial? Pues mira, se me habían pasado muchas hasta precisamente conocer el trabajo de estas personas. Posiblemente el elemento de prueba, porque es que es un elemento de prueba que basta un cronómetro para hacerse con él, que me parece absolutamente más demoledor de los que expone esta gente, es que un edificio cuando colapsa poco a poco, colapsa a un piso se va hundiendo, se hunde otro, aunque lo haga a mucha velocidad, no lo hace en caída libre, es decir, no lo hace a la misma velocidad que si dejásemos caer una bola desde la azotea del edificio y cayese al suelo. En la exposición de estas personas te demuestran de una manera absolutamente fehaciente, con los vídeos, con un cronómetro y con las fórmulas de arquitecto e ingeniero absolutamente básicas de lo que es la aceleración, la gravedad, etcétera, etcétera, que esos edificios, las dos torres gemelas, cayeron literalmente en caída libre, cosa que solamente tiene una explicación, que es una demolición controlada. Eso, si alguien me puede demostrar que no es así, con los mismos datos, las mismas pruebas y las mismas fórmulas, pues entonces yo me quedaré satisfecho en esa duda. Pero de momento esas ya me la han levantado. Frank. Bueno, ya para mí no cabe la menor duda de que la versión oficial sobre el 11S tiene montones de agujeros y que obviamente no me extraña que ahora haya surgido este grupo, que sí he tenido alguna vez contacto en internet con él, de que refuta o que bueno, que deja claro que hay realmente razones empíricas para dudar. Sin embargo, bueno, el enfoque que Enrique y yo hemos tenido en el libro cuando hemos hablado del 11S, al que le dedicamos una parte del libro, es el impacto que ha tenido sobre la conciencia de los habitantes del planeta Tierra la emisión de esas imágenes de manera sistemática, más que incluso la difusión de las versiones oficiales. Es evidente que cualquier persona en su sano juicio se pregunta por qué razón cuando se estrella el primer avión o antes de eso, cuando son secuestrados, no reacciona toda una serie de dispositivos de seguridad. Yo no he oído aún ninguna razón convincente, aparte de que todos somos falibles, porque si fuera real que los Estados Unidos son tan fácilmente atacables, ya habrían desaparecido de la faz de la Tierra. La clave de bóveda es que ese día se puso en marcha una operación increíble de control mental. No quiere decir que sea una operación diseñada, pero parece que estaba diseñada. Realmente en los Estados Unidos se controlaron muchísimo las imágenes, hizo todo lo posible porque no apareciera ninguna escena sangrienta ni nada por el estilo, y se hizo hincapié siempre en mostrar las torres una y otra vez a las personas. ¿Qué transmitía eso? Eso transmitía fundamentalmente vulnerabilidad. Y entonces lo que se hizo hincapié es que los Estados Unidos habían sido atacados. No fue nada difícil después utilizar políticamente este tipo de argumento mediático, este tipo de sistema de imágenes, de arquetipos. Se creó un arquetipo. Se utilizó para desencadenar una guerra en Afganistán y para desencadenar una guerra en Irak, porque realmente luego se manejaron también X informes de los servicios secretos para decir que los iraquíes se habían encontrado con Bin Laden y tachín tachán. Bueno, es evidente que aquí lo que ocurrió es que de repente gran parte de la población se creyó esto a pies juntillas y entró en una guerra. Ya había pasado innumerables veces en el pasado sin televisión, sino con radio. Había habido muchas guerras en las cuales a la población se la llevó pues a base de este tipo de incidentes. Sin ir más lejos, la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial después de Pearl Harbor, en un momento en el que mayoritariamente la opinión pública norteamericana no quería entrar en la guerra, ¿no? Y por eso se habló incluso de que esto era un nuevo Pearl Harbor. Y el propio presidente de los Estados Unidos le leía a los niños el cuento de la cabrita, siguió leyendo el cuento de la cabrita a pesar de que había ocurrido el acontecimiento, y esto significa a un cierto nivel que se estaba ya tratando a los ciudadanos como niños. Pero bueno, es que de eso van los medios de comunicación audiovisual, que apelan no a la racionalidad, sino por su propia manera de llegar al cerebro, apelan a los sentimientos. Pero mentimos muchísimo, todos los medios de comunicación audiovisual. O sea, la gente tiene un gran defecto, y es que piensa que por ver una imagen ve la realidad. Entonces, claro, ese es el gran engaño. Yo podría contar barbaridades, pero barbaridades. Y no son conspiranoias de compañeros que he tenido que han estado, por ejemplo, en la guerra de Sarajevo y las imágenes que emite la CNN, o otro compañero que estuvo en la guerra de El Salvador. No sé si decirlo o callarme, yo pienso que es mejor callarme, pero te aseguro que, vamos, o sea, ni las imágenes de la guerra que tú ves,
Ni eso te lo puedes creer. Te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo que a día de hoy se estudia en todas las facultades de Ciencia de la Información y es un ejemplo que te ponen los profesores. Durante la Primera Guerra del Golfo, unas declaraciones que impactaron a todo el mundo que las vio fueron las de una pobre enfermera kuwaití que entre lágrimas comentaba cómo las tropas de Saddam Hussein habían entrado en la maternidad de Kuwait y habían sacado literalmente a todos los niños de las incubadoras. A algunos los habían asesinado en ese momento, se habían llevado a las incubadoras, no sabemos muy bien para qué, y habían dejado a los niños pues morir de hambre y de frío en un rincón del hospital. Años después se descubrió que la famosa enfermera era la hija del embajador kuwaití en Estados Unidos, que no había pisado un hospital en su vida y que desde luego hacía años, porque se había criado en Estados Unidos y educado en colegios europeos, hacía años que no pisaba su país y desde luego no tenía el título de enfermera. Pero en aquel momento la opinión pública mundial quedó sensibilizada por la historia aquella de lo crueles que eran las tropas de Saddam y la guerra tuvo un respaldo popular. No solo gracias a eso fue parte de una campaña, pero ese fue uno de los elementos que llevó a que la gente... Pero eso siempre ha sido así en todas las batallas. Algo bueno tendrán los medios de comunicación, me imagino también, pero la realidad es que se ha hecho en todas las guerras siempre. Pero mi pregunta iba enfocada sobre todo a si queda alguno de esos misterios de los que tanto se habló, que vendieron muchos libros. Recuerdo la gran impostura de Thierry Meussan, recuerdo que hubo un avión desaparecido. Me refiero a cosas que tenían que ver con el misterio directamente, que dieron la vuelta al mundo, y yo no sé si 8 años después, hay que decir honestamente que gran parte de esas incógnitas se han despejado. Muchas sí, de hecho, bueno, por internet siguen circulando algunas imágenes pavorosas, como esos diablos en medio de las humaredas de las Torres Gemelas, sí, o incluso se habló de ovnis que luego resultaron identificados con helicópteros, efectivamente. Muchas imágenes manipuladas. Así que yo creo que el 11S nos ha dado muchas lecciones en muchos sentidos, ¿no? Y una de ellas es desde luego la de que hay que mantener una cierta sangre fría cuando ocurran estas cosas y poner todo en cuarentena, lo oficial y lo no oficial, porque a veces nos inclinamos a lo no oficial precisamente por ese efecto que hemos comentado un poco aquí en esta mesa esta noche, de desconfianza ante las versiones... nos arrojamos en otros brazos igualmente peligrosos, yo creo, ¿no? O peores incluso. Date cuenta de que a raíz precisamente de la consecuencia que tuvieron los atentados de las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001, se produjo quizá la última gran mentira gubernamental al descubierto, que fue pues la invasión de Irak, ¿no? Es decir, y la búsqueda de armas de destrucción masiva, que tampoco había armas de destrucción masiva, los vínculos de Saddam Hussein con Al-Qaeda, que fue un invento también por parte de los servicios de inteligencia norteamericanos. Todo eso fueron mentiras oficiales que terminaron siendo identificadas por la opinión pública norteamericana media, que por primera vez empezó a desconfiar de su presidente. Yo me he encontrado con casos, yo visito con cierta frecuencia Estados Unidos, me he encontrado con una situación muy curiosa. Nunca había oído hablar a un ciudadano norteamericano medio, me refiero a un taxista en Nueva York o a un vendedor de helados en Miami, por ejemplo, nunca le había oído hablar contra su presidente. Con George Bush se produjo eso. Porque el presidente de los Estados Unidos es una institución. Llámese George Bush, llámese Nixon, incluso con el propio Nixon nunca se produjo un caso así. Y en cambio ahí sí que se produjo ese desencanto. Y a partir de desconfiar del presidente porque les había mentido, ya puedes desconfiar de todo. Y estamos en ese momento, y habrá muchas más historias, y se nos han quedado muchas en el tintero, y hablaremos de otros incidentes en otros congresos algún día, Javier, que los hemos vivido los hay. En alguna ocasión. Y lo que está muy claro es que vivimos en tiempos extraños, apasionantes, que duda cabe, mezclados con esta crisis de todo tipo de cosas, y con los ojos muy abiertos. Para eso la radio es mágica, ¿no? Para estar aquí analizando, y eso, una noche entre amigos a las 2:32 puede ser incluso un lujo, porque sabemos también que lo que estamos contando en plena libertad influye en muchas personas que cada día se asoman a una ventana nueva, infinita, que es Internet, donde cabe de todo, un poco de sentido crítico, y hay que decirlo, yo creo que es lógico, ¿no? También nuestro recuerdo a las personas que murieron en esas torres, porque acudir de nuevo a la zona cero
yo creo que es de lo más sobrecogedor que uno puede vivir en la vida. La soledad de la zona cero es una soledad muy especial. Nuestro recuerdo a las personas que estaban allí, por supuesto. Fran Rubio, amigo, ha sido un placer, mucha suerte con el libro. Seguro que volveremos a hacer tertulias sobre el inconsciente colectivo, el poder de los medios y todo lo que estamos viviendo. A fin de cuentas, estamos viviendo la historia. Gracias, amigo. Muchas gracias, Iker. Gracias, hasta la próxima. Gran trabajo también en esa editorial maravillosa, Valdemar. Me ha dicho Javier Sierra que hay un libro que se llama Danza Macabra, de Stephen King, que es tremendo, sobre el terror. Desde luego, es un día había que hacer un programa, Javier, sobre Stephen King. Pues sí, Vida y milagros. Y sería un gran programa, porque Stephen King es uno de esos grandes genios que no solamente escribe novelas de terror, sino que analiza el fenómeno del terror, que creo que es lo más interesante. Pues cerramos en esta tertulia, vamos a ir de inmediato con vuestros mensajes y entramos en temas todavía más sobrecogedores, si cabe. Gracias por vuestra participación. Nos han pasado datos. Quiero saludar a mis amigos de iVoox, que me decía Guillermo León que es un portal que está funcionando como un YouTube de sonido, y lo de Milenio 3 ya ahí, amigos, es algo asombroso. En iTunes, podemos hablar del programa más descargado en castellano, pero es que en iVoox era como 20 veces más que los demás, o sea, una cosa extraordinaria. Entonces yo creo que, cuidado, que esto siempre cambia, que al día siguiente puede ser otra cosa, pero como sé que la fidelidad es muy grande por secciones del programa, en nuestro abrazo a toda esa gente que está ahí manejando en internet de forma positiva. iVoox se llaman. Carmen, en rápido revuelo de mensajes, porque vieron una historia que os va a interesar y quiero vuestra opinión. Además, Juanje sabe mucho de esto. Tiene que ver con Marruecos, tiene que ver con extrañas creencias. Es una historia indirecta, lo vais a entender ahora. En unos momentos conectaremos con un aventurero, Raúl Pastor. Me ha sorprendido muchísimo, y quiero vuestra opinión. Mensajes. Jesús desde Madrid decía: de toda la historia oficial que nos han contado a lo largo del tiempo, ¿cuánto creéis que es verdad y cuánto nos han engañado? Por cierto, muy buena y consistente la idea de la demolición de las Torres Gemelas. Increíble todo lo que puede llegar a hacer un gobierno. María dice que hasta hace poco ella no pensaba que el 11S fuese un tema conspiranoico, pero ahora, tras ver un reportaje y leer unos informes publicados, que ha cambiado de idea. Merece la pena un especial. Y la teoría de que el 11S fuese un misil lo que impactó con el Pentágono. Saludos de un milenario, Javi. Esto habría que descartarlo rápidamente, Santi, porque se descartó, ¿no? Esa es de las cosas que a mí, y luego me criticaron mucho por internet porque lo dije en Cuarto Milenio. Abandonaste la conspiración ahí. Pero es una de las cosas que sí me convenció del informe oficial, que fue que un avión impactó realmente contra el Pentágono. Y es que no quedasen restos del avión se debe básicamente a la estructura del Pentágono, que tenía una serie de pilares de hormigón muy juntos, que hacían, digámoslo así, como una especie de rallador de queso, por hacer una imagen muy gráfica y muy rápida. Y desde luego hay fotografías de piezas enormes de el motor, de las ruedas, etcétera, etcétera, encontradas entre los escombros, que no pudieron ser dejadas allí por los bomberos, porque estamos hablando de piezas de varias toneladas. El primer viaje a la Luna es imposible que todo sea una farsa, porque en ese proyecto que se llevó a cabo participó mucha gente de diferentes países y es completamente imposible que todos mientan, nos lo decía Diego desde Barcelona. Me han contado que agentes de la CIA mataron a todos los que participaron en la filmación de la llegada a la Luna, salvo Kubrick, que se recluyó, nos decía Víctor de Cuenca. A lo mejor es un hombre de negro. Ángel nos dice: yo creo que si llegamos a la Luna, pero lo que todo el mundo vio era una grabación. Por eso se cortó la emisión unos instantes antes de alunizar. Saludos a todo el equipo desde Pamplona. La voz de Aldrin es comparable a la de una psicofonía, la cual nos cuenta un hecho que se escapa a la comprensión de la generalidad de la sociedad. Es inquietante pensar en el interés que puedan tener para mantenernos en la ignorancia. ¿Cuáles serán los motivos? Saludos desde Lanzarote. Para misterioso el documental sobre las cajas de Kubrick. Qué personaje más fascinante. Otro programa para Kubrick. Buenas madrugadas. Lo primero, me alegro un montón de vuestra vuelta. Desde mi trabajo os echaba mucho de menos. Claro que existen los hombres de negro. ¿Acaso dudáis? Saludos desde Gijón, María. Pues no son hombres de negro, pero es una historia que me ha impresionado y que me llegó. Y vamos a seguir investigándola para ver si llegamos, como decía Javier, a la fuente. ¿Os acordáis? Hay alguna película que a mí me recuerda a esto. Raúl Pastor encabeza varias expediciones de aventura y de exploración, sobre todo en la parte norte de África. Está con un último amigo que es ingeniero y le ocurre algo a este amigo. Le ocurre algo en una visita a una especie de casa muy humilde en la frontera entre Melilla y la zona ya de Marruecos. A mí me ha impresionado, ¿no? Es una de esas historias que
reubican de nuevo en ese mundo que Juanje conoce muy bien, porque hay un trabajo que yo todavía no le he echado el diente, que es ese de Genum, creo que es, ¿no? Sí. Luego nos cuentas un poco esa historia. Escuchad muy atentamente, allá donde estéis. Creo que tenemos conexión ya. Está en Huesca, explorando otras zonas, en unos barrancos. Raúl Pastor, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Raúl, me contabas una experiencia vivida por alguien, además, de un nivel importante, intelectual, económico, social, una persona de tu entorno que te ha venido prácticamente demudado, impresionado por lo que había vivido en un lugar cercano a Marruecos o en Marruecos, ¿no? Sí, por cerca, entre Melilla y a frontera con Marruecos, sí. ¿Qué le ocurrió? ¿Puedes contarnos un poco la historia? ¿Quién es esta persona? No querrá quizá que digamos su nombre, pero es una persona que desde luego no tiene nada que ver con el mundillo del misterio, ni mucho menos, ¿no? No, que va. Es un ingeniero, una persona bastante seria. Por eso me atrayó la manera en que me lo contaba. ¿Qué te contaba? Pues bueno, resulta que un íntimo amigo suyo no podía bajar a Melilla, a la parte de la frontera de Melilla, y le dijo, por favor, dale este dinero a mi madre, que yo no puedo bajar, y bueno, dale esta cantidad y ya le dices cómo estoy y todo esto, porque bueno, no me puedo hacer con ella. Y nada, cuando llegó allí, pues se encontró ya directamente, que bueno, no le dio mucha importancia, en la puerta encontró un gallo degollado en la puerta. Y antes de entrar ya la puerta automáticamente se abrió y le dijo, espérate un momento. Al rato le dice, venga, entra. Total que la mujer no le dejaba hablar y le puso una olla en el suelo y empezó a echar unos caldos, unos fuegos, unas historias, para que no se le arremaran los espíritus. Y una mujer además que siempre ha sido pues muy humilde, muy tranquilita, él la conocía de toda la vida, y esta mujer ha cambiado muchísimo en el transcurso del tiempo. O sea, él conocía ya anteriormente a esa persona, pero notaba que algo había cambiado, ¿no? Exacto, sí, porque eran amigos de la infancia, entonces él se ha criado tanto con su madre, lógicamente, y con la madre de su amigo, es decir, que eran como vecinos. ¿Y entonces qué ocurre? ¿Están a solas? ¿Le da ese encargo? Imagino que la vivienda, Raúl, es un lugar humilde de esa zona. Exactamente, humilde. Y él empezó ya a fijarse cosas que ven en la pared, como palabras en hebreo, cuando era una mujer analfabeta total, no sabía leer, no sabía escribir, y él ya se queda sorprendido viendo que en las paredes habían escrituras en hebreo. ¿Pintadas cómo, Raúl, te contó? ¿Si eran con la sangre del animal o...? Sí, que me dijo que eran rojo, pero que no se paró a verlo si eran en sangre o no. Sabes que eran rojas. Posiblemente todos los días tenía que matar a un animal. Eso sí que se lo dijo, que todos los días tenía que sacrificar a un animal. ¿Y toda la casa estaba, o la parte donde se encontraba con la mujer, pintadas en lo que le pareció hebreo? En hebreo. Y la mujer le hablaba en hebreo. Él entendió el hebreo porque ha leído en hebreo y sabía que era hebreo. Y luego la mujer se puso delante de él a escribir en la pared en hebreo, cuando esa mujer no sabe escribir absolutamente nada. Una mujer analfabeta total. Y se puso a escribir delante de él. Delante de él en hebreo. Exactamente. Imagino que en ese momento tu amigo el ingeniero sintió algo parecido al miedo. Me imagino que era algo que... Bueno, sí, se quedó completamente paralizado. Tenía muchísimo miedo y no sabía cómo reaccionar. Primero porque tenía miedo y segundo porque era la madre de su amigo y no sabía qué hacer, cómo reaccionar. Y Raúl, ¿la mujer qué hacía? Es decir, ¿estaba escribiendo como no haciendo caso a su invitado? ¿Hablaba al mismo tiempo? Exacto, en todo momento lo que quería era protegerle de los espíritus. El único miedo de esa mujer era el miedo a los espíritus. No sabía él lo que estaba pasando. Él estaba como si estuviera en otro sitio, en otra casa, que esa casa la conocía de toda su vida, porque era la casa de su compañero, de su amigo de la infancia, y era como si estuviera en otro sitio. Él tenía un miedo interno, pero muy fuerte. ¿Y logró entender algo de lo que decía aquella mujer, que había variado su comportamiento tanto? Sí, es decir, la mujer decía que él era un antiguo monje que quería proteger a su familia, y entonces se había metido en el cuerpo de esa mujer para proteger a toda su familia y a todo el entorno de allí de Melilla. Era como un protector. Está comprobado, Raúl, que esa mujer
no tiene cultura, no sabe escribir, y que ella era la que escribía las palabras. Ella, sí, además él lo vio en primera persona. Él vio cómo escribía y eso fue una de las cosas que más le impactó, porque él la conoce, él ha vivido con ella, él la ha conocido toda su vida y es analfabeta total. Y Raúl, entonces, este amigo tuyo personal, cuando está en esa situación que le impresiona, ¿qué hace? ¿Sale de allí corriendo? ¿Se excusa? ¿Le dice algo más la mujer? No, se quedó quieto. La mujer cambió completamente de voz y habló con voz de hombre, que eso fue cuando ella se quedó completamente paralizado. ¿Con voz de hombre? Y con voz de hombre, sí, le cambió la voz radical. Es decir, le cambió a voz de hombre. Y es cuando se abrió la puerta y él cogió y se fue. Dejó el sobre encima de la mesa, se fue y no quiso volver. Se abrió la puerta, nadie accionaba la puerta. Exactamente, se abrió la puerta automáticamente, vio un rayo de luz por la espalda, porque en todo momento, que no lo he dicho, estaba bastante, sí, habían solamente velas en la zona donde estaba ella. Entonces cuando se abrió la puerta, entró luz y él cogió y dejó soltó el sobre encima de la mesa y se fue corriendo. Y nunca antes, Raúl, esa mujer había mostrado interés por el mundo de los espíritus o de la sanación o cosas raras, ¿no? Además, una mujer humilde, ayudaba a todos, tranquila, y ahora no sale de casa, por lo que dicen, que aún esa mujer aún vive, no sale de casa. Por lo que me contó la última vez, que fue, para ser exactos, hace 3 días, que esa mujer le dio un ataque, pensaban que era un ataque de epilepsia, fue la ambulancia y el médico la envió a casa diciendo que no sabía lo que estaba pasando. Espasmos, me imagino, movimientos extraños, gritos. Exactamente, tiraba espuma por la boca y no sabían de lo que era, no sabían absolutamente de decir. El médico dijo que no le pasa absolutamente nada, está en perfecto estado. ¿Qué impresión tiene él? ¿Cómo analiza el hecho después de ese viaje a ese lugar, a esa casa humilde? ¿El qué cree que le ocurrió? Pues es una persona que nunca ha creído en estas cosas. Es una persona de lo que cree en lo que ve. Y bueno, pues ahora tiene un concepto distinto a todo lo que él tenía, claro. Y bueno, pasa mucho miedo y por eso no sé cómo decirlo, pero es que me cuesta a mí porque yo más o menos soy de su que yo si no lo veo no lo creo y cuando me lo cuenta él, conociéndolo, pues te da ya de qué pensar, es que impresiona, estas cosas impresionan. Bueno, desde luego la viva imagen, Raúl, que hemos visto en el cine de esa película, por ejemplo, Estigmata, de una persona que entraba en trance y escribía con su sangre o con algo parecido en las paredes en un idioma que no entendía. Esto ocurre ahora, ha ocurrido recientemente, y uno de esos viajeros que forman parte de esas aventuras absolutamente maravillosas se ha encontrado con el misterio. Nos lo ha contado nuestro amigo Raúl Pastor y se le agradezco un montón habernos traído a estas horas intempestivas ya una historia de esas que demuestran que en Marruecos y en la zona de África y Melilla siguen ocurriendo cosas que no entendemos muy bien. Raúl, un abrazo muy fuerte y feliz aventura ya en Huesca. Muchísimas gracias. Bueno, pues os dejamos ahí, escalando y bajando barrancos. Estaba muy impresionado y Raúl está empeñado. Es por el terror, por lo que no quiere hablar el principal protagonista, y nos ha prometido que lo tendremos. Lo tendremos personalmente, un ingeniero que vivió esto y que no sabe cómo entenderlo. A veces no sé qué explicación tendrá esto, pero desde luego, en fin, suena a todas esas historias que comentábamos antes, Juanje, del norte de África, que todavía están tan lejanas, ¿no?, que no entendemos y que ahí sí que se entienden. Sí, pero en concreto hay que hablar de la zona del norte de Marruecos, de las montañas del Rif, donde quedan esa gran cantidad no de historias o leyendas, de hechos a día de hoy que pueden sorprender al viajero. Yo es que una vez, creo que no sé si alguna vez lo comenté en el programa, bueno, pues cayó en mis manos un libro editado por la Diputación de Melilla que se llama Genum, con un prestigiosísimo fotógrafo italiano que trabajó durante mucho tiempo en la pasarela Cibeles y para el periódico El País. Y claro, en la lectura de aquel libro, una expedición que hacen por toda esa zona del norte del Rif, que a día de hoy hay que ir en mulo, no hay otra forma de caminar, o sea, no puedes ir en 4x4 ni nada, pues llegaron hasta un lugar que es la laguna de Tanda Agua, donde, bueno, empezaron a aparecer toda una serie de fotos extrañas. Deciden salir de allí huyendo y la gente les habla de unos Genum que les llaman los acrílicos, que chupan sangre. Hasta tal punto me chocó. Genum serían demonios del desierto, más o menos, ¿no? Genum es, según la tradición coránica y según la tradición bereber, digamos, los seres
imperfectos que hizo Dios de barro, y entonces son como una especie de monstruos que le tienen envidia al hombre. Entonces los hay de mucha, de diferente índole, y en el caso de Marruecos posiblemente es donde más abanico de seres de este tipo encontramos. Lo curioso es que estas tradiciones que quedan, por ejemplo, en el país tuareg, al norte de Mali, lo que sería el sur de Argelia, no están tan arraigadas a día de hoy en la población como es en esta zona, en concreto del Rif, donde le ha sucedido esto a este aventurero. Yo en el caso del autor, y que era un gran pintor, creo que se llama Piero Biasoin, si mal no recuerdo, el que escribió este libro, pues cuando intenté contactar con él ya había fallecido. Hablé con personas qué interesante sería saber qué fue de esas fotos, las fotos que el equipo empieza a hacer y que salen con anomalías. ¿Qué anomalías? Sí, le mandé una carta a Italia, a la dirección que tenía en Milán, pero nunca me respondió. De todas formas, sí sería un reportaje pendiente, en el sentido de que sí hablé con gente en Alucemas que le conocía personalmente y que me comentaban que si es factible llegar hasta este lugar de Tandagua y hasta lugares donde suceden a día de hoy hechos como el que están narrando, pero es una zona muy compleja, hay que decirlo de una forma también así sencilla, porque hay grandes plantaciones de marihuana para hacer hachís, con lo cual está muy controlado, y luego pues que es una zona montañosa de difícil acceso, pero las historias ocurren ahí día a día, y este es el único libro que yo he cogido en mis manos que recogía testimonios reales de gente que, bueno, pues que tiene que salir de allí, de aquella zona, pues porque se encuentran ante lo incomprensible. Incluso llegué a hablar con nuestro buen amigo, con Fernando González Sitge, gran biólogo, y me comentaba la posibilidad de que fueran en esa zona de Tandagua, lo localizamos en el mapa, que fuera algún tipo de mono de esa zona del Atlas no catalogado por la ciencia, y que con mucho hambre pues pudieran atacar a niños y algún caso similar. Vampiros Akiriko. Vampiros Akiriko, sí se llama. Está así reflejado en la tradición popular de esa zona, y te digo, es una zona a investigar, a irse por allí 15 o 20 días, y te aseguro que Saldrían no es así, no muchísimas más historias, ¿no? Seguro, lo intentaremos hacer, Juanje. Es curioso porque nuestro anterior invitado en la tertulia, Fran Rubio, hablando de un libro muy interesante, Realidad Daimónica, hablaba de los daimones, que en el fondo son las mismas figuras en otras culturas, ¿no? Esas figuras entre la vida, la muerte, que se aparecen, que tal, y que desde el principio del tiempo todas las culturas han tenido, ¿no? ¿Qué os llama la atención, Carmen, Javier, de este testimonio tan raro? Cinematográfico, me refiero a esa estampa, es que yo veía Estigmata clarísimo, ¿no? Poniendo en la pared cosas y en un ambiente muy rural y muy profundo, ¿no? Bueno, precisamente Raúl Pastor, el cronista, ha subrayado varias veces que era una mujer analfabeta, de baja cultura, etcétera. Bueno, yo creo que precisamente los grandes fenómenos de mediumnidad tradicionalmente siempre se producen en este tipo de personajes, personas a las que la presión cultural, religiosa o social del entorno, digamos que no les aplasta tanto como al resto de nosotros, ¿no? Que siempre tratamos de entenderlo todo de acuerdo a nuestros parámetros. Es gente que se deja llevar. Ahora bien, hay un detalle muy curioso. Me gustaría saber, a esto no lo ha respondido Raúl, si esa mujer hablaba en hebreo o tenía vecinos hebreos o había alguna vez escuchado la lengua hebrea, porque parece que escribía en esta lengua. Y me ha hecho recordar una historia muy curiosa que cuenta Umberto Eco en uno de esos ensayos maravillosos que poca gente conoce, que se llama En busca de la lengua perfecta, y donde habla de cómo tradicionalmente y durante la Edad Media, especialmente en Europa, se pensaba que la lengua primordial, la lengua que hablábamos antes de la Torre de Babel, era el hebreo, que Dios de hecho hablaba hebreo y dio nombre a todas las cosas en hebreo, y en la Edad Media se hicieron algunos experimentos, y también en el siglo XVIII, en la época de las luces, realmente crueles. Se cogía a bebés recién nacidos, se los dejaba en una habitación, en un entorno aislado, donde no podían escuchar a adultos hablando, y se les mantenía así durante meses y meses hasta que crecían, a la espera de que pronunciaran sus primeras palabras per se, esperando que esas primeras palabras fueran en hebreo. Se supone que era la lengua tradicional, la lengua original, ¿no? Bueno, pues me ha hecho recordar un poco esa historia de quizá podría conectarse con esos mitos que perseguía Umberto Eco.
Sí, bueno, también vemos que el hecho de hablar o escribir en este caso, porque no ha dicho si hablaba también. Sí, hablar también. Hablar también Sí. en hebreo algunas palabras. Hemos visto que en algunos casos de supuesta posesión demoníaca se da esas lenguas, la mayoría de las veces desconocidas por la persona que presuntamente tiene el demonio en el cuerpo y comienza a hablar, y no solo a hablar, sino también a contestar frases perfectas, no solo una palabra, sino frases coherentes y perfectas, en el caso al sacerdote el que le está haciendo los exorcismos. Pero también es curioso... También en latín, ¿no? No solo También. Uh-huh. Sí, en lenguas la mayoría de las veces muertas. También es curioso que estuviera preparando esa especie de ungüentos, ¿no? Que dijera que esos ungüentos... Suena ritual, ¿no? Claro, es que suena a algún ritual de algún tipo que se estaba acaeciendo en esa casa. Yo creo que deberíamos acudir a la persona que lo vivió, porque seguro que nos puede dar muchos más detalles que nos lleven a pensar en qué tipo de cosa estaba fraguándose en esa vivienda. Vamos un poquito más allá. Son las 2:53, tenemos muchos contenidos. Vamos a ir por la España mágica, vamos a ir a trozos de historia y vamos a conocer la historia de una mujer impresionante, la segunda parte de esa mujer que dio su vida en honor prácticamente a la investigación de los gorilas. Y visitaremos, por ejemplo, una alquería, un pueblo llamado La Aparecida. Lo hablaba con Javier Sierra, es que hay muchos nombres impresionantes que tienen que ver con el misterio. Pueblos que se fundaron por el misterio. Es increíble, hay muchos. Y habrá muchas más noticias, incluso el viajero de Milenio 3. Antes una cosa, Juanje, volvías de una investigación que ha dado mucho que hablar, aquella casa encima del cementerio. No sé si traes datos de última hora, porque la gente se impresionó mucho con esa casa en Arriate, cerca de Ronda, visiones, testigos diferentes, un pentáculo, hablando de rituales, un pentáculo que había quedado ahí como en desuso, los perros que tú decías que decían que no querían entrar en algunas estancias. Llama después el padre y habla de una especie de tumbas debajo de la casa. Sí. ¿Alguna novedad que podamos contar a la audiencia de Milenio 3? Hombre, la novedad que puedo comentar es que es de los casos más impresionantes que he investigado de fenómenos poltergeist en los últimos años. La clave ahora es entrevistar, pienso, a los padres de las personas que viven allí, que están en Bilbao. Entonces pienso que es la forma de cerrar la investigación, porque ellos fueron los que removieron la tierra hace décadas y los que vieron restos y lo que hay debajo de parte de esa casa. ¿Hablaban de algo parecido a lápidas? Hablaban con sueños obsesivos en torno a ataúdes. Yo abrí uno de los pozos y metimos una linterna hasta el fondo. La linterna se perdía, yo no sé la profundidad, que tendría más de 10 metros, calculo. Pero realmente, bueno, pues no he obtenido unas psicofonías, unos resultados psicofónicos que sean espectaculares, pero bueno, cuando la gente vea un rottweiler de 45 kilos, como realmente, o sea, llega a una parte de la casa y se da vuelta y no hay forma de que ande el perro hacia adentro. ¿Eso lo viviste tú? ¿Lo viste y lo grabaste? Sí, está grabado, está filmado, se lo va a poder ¿Cómo ver fue, la ¿Cómo gente. fue la escena? La escena fue muy sencilla, en el sentido de que yo me voy fuera con Zeus Martos, que es uno de los inquilinos de la casa. Estoy con el perro en el jardín. Este perro ha vivido en Francia, donde vivía antes la familia, en concreto la mujer de él. Le decimos al perro que nos acompañe. El perro nos acompaña por el pasillo hasta que llega justo a la esquina del salón, se para, el dueño sigue andando, sube por la escalera, empieza a llamar al perro, el perro no anda ni un milímetro más, o sea, no penetra en ningún caso en el salón de la casa, se gira y se da la vuelta y sale corriendo. Yo no he visto nunca un comportamiento animal similar. Y filmado, yo solo recuerdo con una imagen, Javier, que tú con Carmen trabajas en Telemadrid, en el archivo de Telemadrid, la famosa imagen de los perros guardianes del Palacio de Linares, creo, ¿no? Efectivamente, sí, que cuando pasaban por algunas de las zonas, especialmente el salón chino del Palacio de Linares, se ponían muy nerviosos y no querían entrar. Parece que es un fenómeno, aunque esto habría que comprobarlo, evidentemente, que se sigue produciendo, que incluso en alguna ocasión, cuando hay alguna recepción oficial o importante en la actual Casa de América y tienen que revisarse el edificio por razones de seguridad y se hace con animales para ver si hay explosivos o cualquier tipo de sustancia extraña, los perros siguen teniendo reticencias a entrar en algunas salas. Quizá hay una sorpresa dentro de poco en torno al Palacio de Linares. Solo decimos eso. Acabamos con mensajes y con una cosa de Juanje Vallejo, que trae un objeto. Juanje trae un paquete con algo que vamos a poder tocar aquí todos, porque habrá una sección que se va a inaugurar esta noche, que se llama Trozos de Historia, y solo hay un objetivo,
igual lo podéis notar y sentir ahí al otro lado. No es hablar de una cosa, sino que la cosa está aquí con nosotros. Ese es el reto. Mensajes. Mensajes que nos llegan a esas vías de contacto. Hay muchos que quieren el Diario de los Muertos, este DVD que estamos sorteando hoy. Del mítico George A. Romero. Alfabeto de Esdras es el tipo de escritura que se usa para hacer pentáculos, no confundir con pentáculo para hacer la clave de Salomón, que se hace en Oriente Medio aún para protegerse de los espíritus. Nos lo decía Sprong. Completamente cierto. Una lección rápida de pentáculos, ¿eh? Sí, sí. Qué yuyu, pero emocionante a la vez. Pero yo creo que yo hubiera salido de allí antes que él. Se refiere al caso de la señora que ve pintando, que ve escribiendo en hebreo. Hola, quería saber si la mujer es musulmana, hebrea, bereber o árabe. La verdad es que este tipo de historias son recurrentes en la sociedad marroquí y para nosotros no es nada nuevo, nos dice Reda. Sois la leche, por vuestra culpa tengo una mochila preparada para echarme al monte cuando vengan. Seguid así, un abrazo. En cuanto cuando vengan, ¿a quién se refiere? A Jorge Vallejo y los suyos, ¿no? Los de allí fuera. En cuanto al 11S, después de tantos años no tengo la sensación de que se hayan desmentido la gran cantidad de teorías conspirativas con hechos. Nos lo decía Luis Rivera desde Zaragoza. Buenas noches, me parece muy poético que se hable de un monolito en la Luna, como en 2001. Un saludo, Tomás, desde Málaga. Es cierto que en la película 2001 el director fue informado por miembros de la NASA para hacer esa película y destapar el tema del monolito. Lo de Kubrick, Javier, es imposible de quitar, aunque sea un fraude. O sea, es imposible de quitar falso. del inconsciente colectivo. Es falso. Igual que, por ejemplo, del tema del 11S, que antes hacía alusión un oyente. Hombre, yo creo que queda un gran misterio por resolver, digamos, de cara a la historia, que algún día se tendrá que explicar, que es ese cuarto avión que cayó camino del Capitolio, probablemente abatido, aunque esto no se ha reconocido hasta la fecha. Trozos de historia, la historia de la mujer que dio su vida por los gorilas, viajamos por España a un lugar curioso que es La Aparecida y muchísimas más cosas, después de las noticias en Milenio 3 en la SER.